antes de iniciar, ¿cierto? Y ver a la luz de la palabra, ¿cierto? Estas marcas de nacimiento, yo quiero hacer una advertencia acá. Yo no quiero sacar a nadie a la pizarra para que diga, ¿cierto? O desnude ciertas debilidades que por supuesto todos tenemos. Pero sí es importante que les diga que algunos van a recibir la certeza de la salvación. Van a examinarse, van a decir, sí, yo estoy ahí. Pero otros que han estado jugando el juego, son como cristianos que van y vienen. Esos cristianos que a veces se comprometen con el Señor y a veces le fallan y siguen caminando como que no pasa nada, ¿cierto? Que no han tenido un cambio real y verdadero, que no hay evidencia de ese cambio, ¿cierto? Van a tener un deseo importante de hacer algo de tarea. Y ese es el propósito de esta predicación. El propósito es que nos enfrentemos a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice que esto es un espejo, y uno se puede ver y puede ver realmente sus debilidades, y eso se trata, hermano querido. Pero es una advertencia, algunos van a recibir la certeza y otros van a tener el deseo de hacer algo de tarea al respecto. Y que bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, marcas de nacimiento de un creyente verdadero, según Primera de Juan. Fíjese que la primera marca de nacimiento de un nacido de nuevo tiene que ver con la confesión. En Primera de Juan 5:11 dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ve? Ahí está el concepto nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la primera confesión que nosotros tenemos tiene que ver que usted ha hecho una confesión en su corazón. Usted cree en su corazón y en su intelecto que Jesucristo es Dios. Que usted cree que Jesucristo es Dios. Hay muchos cristianos que uno dice, ¿Jesús es Dios? Sí, puede ser, pero también cree otra cosa, que otra. No, el cristianismo es una forma de vida excluyente. O sea, usted cree que el Señor Jesús es Dios, usted pasó la prueba. De hecho, hay un libro muy importante, que sirve para que usted tenga evidencia, ¿ya? Más que un carpintero. Y da mucha evidencia de por qué es tan difícil hoy día hablar de Jesús. Uno puede hablar de Dios, Dios te bendiga, y puede caer bien. Me acuerdo una vez que tomé un Uber, y la persona parece que era una religión no cristiana, y yo le hablé, dije, bueno, Dios te bendiga, y le hablé de Jesús y se enojó. ¿Por qué la gente se enoja cuando uno habla de Jesús? Porque Jesús dijo, yo soy Dios, y por eso lo mataron. Es muy complejo para algunas personas aceptar que Jesús es Dios. Y el Hijo de Dios verdadero, el creyente verdadero, lo tiene que confesar en su corazón, lo tiene que creer. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Son cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestro intelecto. Entonces, si usted no cree que Jesús es Dios, lamentablemente no es cristiano, no pasó la prueba, no puede decir que usted es cristiano. Mire, en 1 Juan 4, del 1 al 2 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conceded el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Hay algo difuso en la palabra del Señor? Para nada. Hay que confesar, hay que creer en el corazón. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra afirmación importante al respecto. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, cuando él dijo, y habiendo inclinado su cabeza, entregó
el Espíritu, ¿cierto? Y dijo, consumado es, ¿qué dijo? Pagó el precio. Mire que lo pagó hace más de 2000 años atrás por pecados que usted cometió ahora, en el año 2021, quizás cuando nació. O sea, el Señor cuando dijo consumado es, perdonó pecados pasados y presentes en proyección. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce de antes de la fundación de esta tierra. Él sabía quiénes van a ser sus hijos. La omnisciencia del Señor, que a veces es muy complicada de entenderla. Entonces, el Señor pagó el precio completo, concluyó la obra de salvar a toda persona. Esto es una doctrina real que viene de la propia palabra del Señor, incluyéndola a usted si usted cree. Importante. Ahora, no importa si usted lo siente, porque muchos de nosotros, y me incluyo, parten el día a veces no sintiéndose salvos, no sintiéndose con el gozo del Señor. A veces cuando uno está complicado en lo físico, también está complicado en lo espiritual. Y a veces cuando está complicado en lo espiritual, también está complicado en lo físico. Y no siempre andamos danzando, y no siempre andamos con los salmos, ¿cierto?, en nuestra boca. No, si usted no interesa que usted lo sienta. ¿Sabe? Hay un buen dicho. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo deja resuelto. Traspase la inquietud, la inseguridad al que lo dijo, que es Dios. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo deja resuelto. Mire, ¿qué es lo que dijo el carcelero de Filipo? Dice, sacándolo afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, y serás salvo. Creer es una de las cosas más importantes del creyente verdadero. Si usted no está convencido, si usted no está, esa confesión en su corazón, en su mente, es algo que tiene que tratarlo con el Señor. Por supuesto que sí. Mire, otra de las señales o marcas de nacimiento o del nuevo nacimiento tiene que ver con el cambio. Tiene que haber un cambio, necesariamente tiene que haber un cambio. Usted no puede pensar que reconoció al Señor como Salvador y usted va a seguir haciendo lo mismo que hacía. No, de hecho, el cambio te lo dicen otras personas. Dice, 1 Juan 5:1, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, cuando a veces a mí me toca ver cierta injusticia en ciertas situaciones, digo, a veces me hace dudar de la calidad espiritual, a veces de mis propios hermanos y quizás de algunos líderes espirituales, porque actúan a veces injustamente y uno mismo actúa injustamente. No siempre actuamos justamente, pero créame, cuando el Señor vive en usted, el Espíritu Santo vive en usted, el Espíritu Santo le va a recordar, lo que hiciste no está bien, tienes que actuar con justicia. Fíjense cómo actuó el Señor con la mujer adúltera. Yo creo que hasta los discípulos tenían piedras en las manos para poder apiedrarla. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cierto? Actuó con justicia. Primero no estaba el hombre ahí, podría haber estado perfectamente el hombre, estaba solamente la niña. Y él actuó justamente. De hecho, él, teniendo la posibilidad y todo el poder para juzgar, le dice, ni yo te juzgo, anda y no peques más. Le dio el control remoto de su vida. Y esa fue una de las mujeres más colaboradoras en el ministerio del Señor. Actuó justamente el Señor. Entonces, 1 Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es que si estamos actuando con justicia en todas las áreas de nuestra vida, en la área de matrimonio, en la área familiar, en la área de las finanzas, porque a veces actuamos injustamente con nosotros, hasta con nosotros mismos. Yo me acuerdo que en una de las carreras, gracias a Dios, Dios me permitió estudiar, como dicen los jóvenes, me eché todo un semestre. Claro, como yo me pagaba los estudios, pero actué injustamente conmigo porque tuve que pagar otra vez un semestre y tuve que trabajar más arduamente. ¿Y cuántas personas hoy día
reciben el salario, ¿cierto? Y se van a las fiestas y después terminan sin plata y tienen que andar consiguiendo, actúan injustamente con ellos mismos. Si nosotros actuamos mal con nosotros mismos, imagínense cómo actuamos con los demás. Y nosotros, los hijos del Señor, tenemos que actuar justamente, en justicia. Así nos dice el Señor. Entonces, es una marca importantísima del Hijo de Dios, del nacido de nuevo. Mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios. 1 Juan 3:10. Y los hijos del diablo. Porque no nos engañemos, es como blanco y negro acá. ¿Ah? Hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es importante la palabra del Señor, que es clarita, así aquí no es para ni equivocarse. Primera de Juan, en muchas oportunidades dice, si decimos esto, si decimos todo otro. O sea, si decimos que somos salvos, tenemos que actuar en consecuencia de lo que decimos. No, yo soy cristiano, a veces yo me ha tocado presenciar en los trabajos, no, yo soy cristiano por gloria y misericordia del Señor. Y después, a veces la gente no actúa en justicia. Y eso tenemos que nosotros, somos los primeros en alertarnos. El Señor, cuando recibimos la naturaleza del Señor, no es que el Señor erradique la naturaleza caída, eso es otro tema, pero cuando ya tenemos la naturaleza, el Señor nos alerta, es como que nos pone como una alarma, ¿ah? Que estamos actuando mal. El Espíritu del Señor nos alerta que estamos actuando mal. En 2 Corintios 5:7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. ¿Se fija? Que el Señor respalda, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento, ¿ya? Que todo eso quedó atrás. Pueden venir ciertas cosas, pero usted ya no se va a gozar de lo que hacía anteriormente, que por supuesto a los ojos del Señor era malo. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, tiene que haber un cambio. Es una marca del nuevo nacimiento. Tiene que haber un cambio. Y si alguien te lo dice, mucho mejor. Y la gloria es del Señor. Porque no es que nosotros queramos cambiar. No es que no tengamos algún deseo recóndito de poder cambiar. El Señor, a través del ministerio del Espíritu Santo, nos hace cambiar día a día. Dice que Él nos toma hasta cuando ya esto es perfecto y cuando estemos ya delante de la presencia del Señor. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber necesariamente un cambio. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No quiero que usted me diga, está predicando que la salvación es por obra. No, para nada. Pero sí, ¿cierto? Su salvación, su nuevo nacimiento, su nuevo estatus de creyente verdadero hace que usted haga buenas obras. Eso es innegable. La palabra del Señor lo dice. De hecho, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se fija? Tenemos que tener buenas obras. O sea, uno de los sellos del Hijo de Dios es hacer buenas obras. Aquí, bueno, puso una representación que un joven, ¿cierto?, está ayudando a pasar, a cruzar la calle a una anciana. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Cuántas veces pasamos, ¿cierto? Yo me acuerdo en iglesias grandes que las hermanas, ¿cierto?, van despacito a ofrendar, ¿cierto? Y los jóvenes pasan por el lado, ¿cierto? Tenemos que tener un respeto. De hecho, de las cosas que es política de vida es respetar las canas. Nosotros tenemos que respetar las canas. De hecho, ya están saliendo, así que bueno que mucha gente tenga esa política. Pero tenemos que tener buenas obras. De hecho, en Tito 3, del 5 al 8, usted puede ver, ¿cierto?, qué dice Tito respecto a las buenas obras. ¿Ya? Pero no es que esté predicando que la salvación es por obra, sino es por gracia, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo que no merecemos. La misericordia es un castigo que sí merecíamos, pero que no recibimos. Ese es una buena dinámica para poder entender la gracia y la misericordia del Señor. Otra de las marcas de nacimiento para un creyente verdadero, para un nacido de nuevo, es que tenemos que amar a nuestros hermanos, a la familia de la fe. Y aquí quiero ser honesto con ustedes.
Este es una de las marcas que más me cuesta. Más me ha costado y más he pedido ayuda al Señor y más examinado respecto a mis oportunidades, situaciones que he vivido con hermanos, que a veces yo he dudado que son hermanos, pero por el hecho que van a la iglesia he tenido problemas con este tema. Y porque la palabra también es para mí, no necesariamente para usted y para los que van a escuchar, también es para mí. Pero ¿qué dice el Señor respecto a amar a nuestros hermanos? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tiene que haber amor en nosotros. O sea, el Hijo de Dios tiene que tener amor. Tiene que tener amor por la creación del Señor. Y nosotros somos creación del Señor. Tiene que tener amor por la creación de las cosas que vemos, las plantas, los árboles, todas las cosas que el Señor ha puesto para que nosotros vivamos tranquilamente en este mundo. Las mascotas, todo ser vivo, tenemos que tener cierto amor y sobre todo con la familia de la fe. A mí me ha tocado participar en la iglesia que participaba antes, conocer a muchos pastores, conocer a muchas iglesias. Y de verdad que cuando uno llega a otra iglesia, es como que llegan familias. No conozco sus nombres, no conozco sus vidas, pero es como que los conociera. ¿Sabes? Como que uno llega y te ofrecen de inmediato el té, el café, el pan, te ofrecen lo que inclusive ellos no tienen. A mí me ha tocado pastores que me han desesperado en su casa y me han dado lo que no tienen. Y eso es un amor entrañable, que como que nace con nosotros, los hijos de Dios, tenemos eso. Entonces, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, si a usted le cuesta hoy día amar, tener alguna afinidad con las personas, tiene que comentar sobre el Señor, tiene que discutirlo con el Señor. Señor, ¿qué hacemos con esto? Si a mí me cuesta mucho tener esa afinidad, ese sentimiento. Dios es el único que nos puede ayudar a través del Espíritu Santo. Miren, 1 Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No, yo me acerqué al Señor porque yo soy bueno y he hecho hartas cosas buenas. No, es una mentira. No es así. El Señor nos amó primero. El Señor sabe cosas de nosotros que ni siquiera hemos hecho todavía. El Señor se acercó a nosotros. El Señor creó el día en el cual tuvo la oportunidad de acercarse. Cuando usted fue pasando, había un evangelista en la plaza, o una predicación, de repente, de la nada, se apretó un clic en un link y se conectó a una predicación y le llegó, ¿cierto?, el amor del Señor. Y usted confesó y dijo, realmente no soy bueno, le fallé a mis padres, me fallé a mí mismo. Y reconoce, ¿cierto?, que es un pecador. Reconoce, ¿cierto?, que le he fallado a Dios. Bueno, dice, alguien me tiene que perdonar. Bueno, el Señor me va a perdonar. Y reconoce al Señor como su perdonador, como su justificador. Y el Señor ideó eso. No somos nosotros. El Señor es el que se lleva toda la honra, toda la gloria de todas las almas que hoy día son salvas. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El Señor nos está ayudando, el Señor está siempre escuchando al Hijo de Dios. Y si por supuesto es la voluntad de Dios ayudarte para que nos podamos acercar y tener amor con la familia de la fe, lo va a hacer, por supuesto que sí. ¿Ama usted? Esta es una pregunta. ¿Ama usted a los hombres y mujeres que están en la familia de Dios? ¿Eso es así para usted? ¿Es una realidad? ¿Los ama? Pero tener esa convicción de ayudar al hermano, de ayudar a los siervos de Dios, a la familia de Dios, tener un buen comportamiento cuando ya, si Dios quiere, se abra esto de la pandemia, se solucione y podamos visitar, ¿cierto?, iglesias con otras iglesias, tener buena actitud con los hermanos, inclusive más humildes, más viejitos. Otra marca de nacimiento es el conflicto.